¿Qué ocurre cuando alguien aparentemente puro se descubre que es perverso? Y que realmente lo perverso es lo normal. Recientemente salió de la industria un anime que está en emisión, Oshi no Ko, el cual logró fascinar a todos aquellos que lograron darle una oportunidad. El prólogo de este anime es lo que nos interesa, ya que se trata de una película que sirve para dar pie a una nueva serie donde un hijo busca al asesino de su madre. Pero dejando de lado eso, podemos ver este capítulo de más de una hora como algo ajeno al próximo anime que se serializará esta temporada, ya que por sí solo nos cuenta mucho. Pero no más lejos de la realidad, esta obra de ficción nos habla de un problema actual que los japoneses tienen desde hace décadas y décadas. Un problema social, superficial, que los condena hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta que la sociedad nipona es tan exitosa como problemática, debido a sus normas sociales no escritas, pero que cumplen estrictamente para dar una connotación de lo que es correcto, o peor aún, normal. El lado turbio de esa perfección casi insultante para las personas comunes y corrientes se descubre a pesar de su intento desesperado por ocultar en la oscuridad todas aquellas cosas con las que un ser humano normal e imperfecto tiene que lidiar. Finalmente sale a la luz, para que todos aquellos engañados por el brillo de estas opacas idols reaccionen de forma anónima y cruel, con sus comentarios casi tan desagradables como ellos mismos. El adjetivo opaco, que no tiene ni emana luz propia, no lo usé para ofender ni desprestigiar a los modelos que se dedican a tan respetable trabajo como cualquier otro, sino que usé una contradicción para significar que detrás de estos cuerpos celestes, el resplandor que rebota de ellos, hay otro que lo está iluminando de forma constante y se encarga de corregir su reflexión meticulosamente para que esta misma luz irradie sin ningún desperfecto. Y es que si nos centramos en el principio de Ai, esta era una chica tan bella como una estrella, que llamó la atención de un especialista en buscar este tipo de luz, solo interesado por su perfecto superficial. Pero Ai, al contarnos su historia, también nos revela que, nada más lejos de la realidad, ella es un desastre. Abandonada desde chica, su madre, quien estuvo presa por delitos graves, ni siquiera pensó en ir a verla después de salir de la cárcel. Obviamente a su padre nunca lo pudo ni siquiera conocer, como si hubiese nacido por acto divino, sin intervención de algún mortal. Nunca sintió amor, así que nunca expresó amor, solo mentiras, y así se comunicaba con las personas. ¿Pero crees que esto es propio de la serie? Es decir, no puede existir alguien que realmente adquiera toda forma de expresión que salga de ella como una mentira. Todos mentimos, y el que diga que no está mintiendo, eso está claro. Pero al reconocer que estas mismas son mentiras, podemos acercarnos a la verdad, a nuestra verdad. El primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia, y he aquí el por qué nunca pueden avanzar en cuanto a lo social, en cuanto a la salud mental, en cuanto a la verdad. Verán, aquí no, pero en las sociedades niponas, ya sea en Tokio o en los pueblos de alrededores, siguen teniendo ese problema tanto de identidad como de bienestar. Gente de saco y corbata durmiendo en el piso de las calles de Tokio, no porque sean pobres claramente, sino más bien culpa de esa exigencia exagerada por sostener un trabajo que, por más dinero que les dé, no son felices haciéndolo. ¿Por qué harían algo que les hace infeliz? ¿Porque es lo correcto? ¿Lo normal? Y si crees que en tu país hay cosas que están mal vistas, imagínate en unas mentes colmenas que desde el nacimiento tienen establecido lo que está mal y lo que nunca debería existir. ¿Qué es un sesgo? Todo aquello que impide ver con imparcialidad los hechos. Si odias a los perros, por ejemplo, no importa que te cuenten la historia más triste de un perro, y ni siquiera aunque te digan que está basada en hechos reales, inevitablemente no simpatizarás con el perro, e inconscientemente buscarás justificar todo lo que le ocurrió y hasta llegar a pensar que se lo merece. ¿Cómo una persona puede siquiera llegar a odiar a un perro? Pues de la misma manera que una sociedad tan autodestructiva es capaz de condenar a aquellas personas
más necesitadas. Pero ahora imagínate que esto no le ocurre a un perro, sino a una joven adolescente mujer. Tengan en cuenta que nosotros mismos vemos de mala manera cosas en común. Imagínate que conoces a una joven de 16 años, hermosa y encantadora, tan perfecta que deseas una sola mirada de esos angelicales ojos, tan pura e inocente, que hasta te dan ganas de protegerla de todo aquello que pueda llegar a perturbar su aura blanca e inmaculada. Pero resulta y te enteras que esa colegiala a sus prematuros 16 años está embarazada y ni siquiera sabe dónde está el padre. Al conocer esto, ¿qué pasaría con tus ansias de protegerla? ¿No se debería pensar en ayudarla en vez de mirarla con desprecio y ser cruel con ella? Bueno, el ejemplo de las idols es aún peor, ya que ni siquiera es alguien que conociste, ni siquiera sos cercano a ella. Y también por el lado de que es totalmente entendible y tierno que a un chico adolescente de 14 o 16 años le guste una joven bella de su edad, pero ya sabemos que la mayoría de los fanáticos de las idols son más grandes y más perturbados. Pensemos que el problema dentro de esa exigencia que viven en Japón, tanto en los estudios como ya de grande trabajando, es un problema más que obvio, pero ¿por qué? ¿Es verdaderamente el problema el hecho de que estudien mucho o trabajen mucho? Si hablamos de algo psicológico no se puede simplificar a eso, ya que lo que se deteriora en los japoneses es la psiquis, el cerebro, no el cuerpo, el físico. Por esta razón vemos a un señor con traje descansando en el metro, en vez de tomárselo, llegar a su casa y descansar. Ya al tener el traje es un signo de que o es empresario o mínimo no trabaja de algo que le haga gastar su físico. Y eso es peor aún si lo piensas, porque qué tanta es la fatiga del cerebro que hasta recae en sus cuerpos. ¿Sabías que los estudiantes japoneses deciden suicidarse el 1 de septiembre? No porque esta sea una fecha mítica, religiosa o tenga significado alguno. Porque sí, es cierto que a los japoneses de fantasioso nadie les gana. Normalmente son capaces de acabar con su vida por algo que ellos consideran especial. Pero en este caso no. Los jóvenes en Japón deciden quitarse la vida el 1 de este mes, ya que es el inicio y la vuelta a clase. Todo el mundo hace bromas con uy, acabaron las vacaciones, la vuelta a clase, me quiero matar. Pero a nadie se le cruza por la cabeza realmente de forma seria. Ahí entendemos que para ellos la vuelta a clase no tan solo significa la vuelta al infierno. Ellos sienten un peso en la responsabilidad que no tiene, como por el otro lado nosotros por ejemplo no les damos la importancia que amerita el hecho de hacer la tarea o estudiar por ejemplo, ya que no sentimos realmente el peso de la responsabilidad, pero ellos ven el no hacer la tarea como ser unos delincuentes juveniles. Eso significaría exiliarse de la sociedad normal, prácticamente ser una inútil basura que no cumple los requisitos de ser humano. ¿Y por qué yo creo que no es cuestión de exigencia sino que de mentalidad? Porque si algo te supera simplemente lo dejas por inercia. Obviamente no es para nada fácil, ni siquiera para nosotros, pero imagínate para una sociedad donde ser fracasado o ser exitoso lo es todo. Por eso vemos noticias como obligan a tomarse vacaciones a empresarios y trabajadores. Un japonés no va a tomarse vacaciones por motus propio, para él las vacaciones es trabajar. U otras noticias como que el gobierno incentiva el consumo de alcohol en jóvenes, algo que nos suena ridículo a nosotros, ya que justamente queremos prohibir eso, que los jóvenes dejen de consumir cada vez más alcohol, pero ellos lo necesitan. Para un japonés, lo que es incorrecto y lo que está bien ya está escrito. Todos sabemos que la luna no brilla por sí sola, sin embargo, nos embriagamos con su resplandor y a esta misma la llamamos luz de la luna. Esto mismo pasa con las idols en Japón. Por suerte no todos caemos en esas mentiras tan obvias, y solo disfrutamos de lo que debería conocerse por un espectáculo. Pero ¿qué pasa si nos ponemos a pensar que todo esto está sucediendo en una sociedad capaz de creerse las propias mentiras que ellos mismos fabrican? La luna es la idol, un cuerpo celeste pero opaco, y el sol es la agencia que está detrás de ella. Luz, cámara, coreos, maquillaje, escenografía, edición, filtros, música, sonido, ambientación, todo está preparado y previamente pagado. Nada es real, si no fuera porque detrás de todas esas mentiras están exponiendo a una persona real, porque sí, la idol que está bailando y está cantando sí es real. Esa coreo nació de días y noches perfeccionando
cuidándola para que no se encuentre ningún desperfecto en ella. Practicó hasta cuando no debía hacerlo, porque tiene una voz angelical, pero ella quería que su tono llegue dulcemente a tus oídos. Pero recuerden que esto mismo ocurre en una sociedad capaz de crearse las mentiras que ellos mismos fabrican. Es estúpido, ¿no? Es como si un químico crease un veneno conociendo todas sus propiedades nocivas y aún así se envenenara con él mismo. Es como si un mago cayera en sus propios trucos de magia, y en retrospectiva, es como si conocieses cuánto quema el fuego y aún así lo toques. Si la ciencia dice que la luz es del sol y la luna solo la refleja, ¿por qué la llamamos luz de la luna? ¿Por qué atribuirle algo a la luna de la cual no tiene mérito alguno, más que estar ahí con su bella forma para devolver el resplandor del magnífico sol? Realmente pienso que todo esto está bien, es decir, en vez de Moonlight o luz de la luna, no estaría bueno llamarle luz que la luna refleja al sol, claramente sería una flojera, pero llamarle luz de la luna estará bien siempre y cuando sepamos, a pesar de llamarla así, que la luna es incapaz de brillar por sí sola. Deberíamos ver algo de psicología para entender por qué ocurre esto, por qué las personas somos así, por qué nos enojamos del daño que nosotros mismos provocamos. Si fuese una especie de masoquismo sería rápida la conclusión, ya que este daño que nos provocamos nos gustaría, pero se complica cuando este daño no te gusta, lo detestas y deseas no sufrirlo. Pero entonces, ¿por qué te lo causas? ¿Es que somos todos tontos o qué? Bueno, esa sería una alternativa, la cual se tacha de la lista cuando pensamos que esto ocurre en la supuesta etnia más inteligente del mundo. Discúlpenme el término, no es como si los japoneses tengan el cerebro más grande que las demás razas solo por ser asiáticos, claro está, pero entendamos que sus resultados académicos y el labor tan exigente que le dedican a su inteligencia es anormal como mínimo. Sus facultades son extraordinarias y la reconocida mejor universidad del mundo supuestamente pertenece a esta pequeña isla. ¿Será que no tiene nada que ver el IQ elevado con la viveza criolla de reconocer cuando nos están mintiendo por la cara? ¿Por qué le atribuimos perfección a algo conociendo sus defectos? ¿Por qué la llamamos luz de la luna si sabemos que la luz no es de la luna? He aquí la respuesta final de lo que ocurre con las idols: quitar el carácter humano o sentimental a una persona o cosa. Claramente aquí nos estamos refiriendo a personas pertenecientes a un rebaño donde realizan estas dos cosas: quitar el carácter humano y la cualidad sentimental. Aunque parezcan dos cosas iguales, las separo porque quiero hacer ver que el no ser tratado como humano, ya sea por ser visto como algo divino, un ser de luz o algo parecido, es igual de nocivo que ver a alguien como una escoria no humana. Y el hecho de que no le atribuyen sentimientos entendemos por qué. Ni siquiera nos importa lo que una persona pueda sentir después de leer el comentario más destructivo e insultante que le hayamos enviado o que otra persona le haya puesto. Pensamos, oh, debe tener tanta gente para leer, o creemos que al tener tantos comentarios positivos no le dará importancia a un solo comentario negativo. De estas dos formas los deshumanizamos. La primera creyendo que son como dioses o ángeles, y la segunda creyendo que siempre estarán sonrientes y que no tienen las preocupaciones que cualquier mortal suele tener. Ahí entiendes la reacción con tanta rabia, que el almidón te salpica con tan solo ver tantas cuentas pensando lo mismo, descubriendo que su ángel caído del mismísimo cielo resultó ser una humana, una niña como todas las demás. No te sorprendas al ver que tu ángel de 16 años está embarazada, porque eso ocurre con más frecuencia de lo que crees, amiguín. Normal, ¿cómo no van a tener problemas cotidianos si están ganando dinero a sus tempranos 16 años? ¿Cómo van a saber sobre educación sexual si nadie nunca se los explicó? Y no te creas que estoy hablando de AI, estoy hablando de adolescentes colegialas que en Japón se suicidan tras dar positivo un test de embarazo. Por si no sabías, Japón es llamado el país sin sexo, no porque no lo haya evidentemente, sino porque no se habla de eso. Es uno, si no el primero, país más longevo del mundo. Tanta población de personas de tercera edad, viejos para los que aún no se enteran, es por dos motivos: porque los residentes no quieren tener descendencia, es decir, hijos, y porque no tienen interés en el sexo. Pero eso es solo por parte de los hombres japoneses. En cambio, las mujeres sí buscan esto
último, y muchas veces al ser un país tan extremadamente reservado, en este caso ocurre lo inevitable, tienden a ver las peores perversiones y más morbosos fetiches entre grupos sociales ocultos explícitamente para eso. La doble cara de las japonesas es ser una adulta ejemplar o una universitaria correcta y por la noche todo lo contrario. Y si no dije que los hombres japoneses tenían doble cara es porque no la tienen, son peores, ya que para ellos no está mal visto demostrar lo depravado que son sin tapujo alguno, los 7 pisos de la perversión infantil, los chican en el metro o en el tren y esa extraña obsesión que tienen los ponjas con las bragas. A ver, entiendo el chiste, pero deja de ser gracioso cuando ves noticias como esta. Pero si los japoneses son tan pervertidos, entonces ¿por qué no hay sexo? El origen de que las japonesas sean tan pervertidas y que los ponjas no quieran ponerla es en base a una represión de estos sentimientos. Todo el mundo sabe que reprimir algo solo es para que seguidamente explote, como si fuese un resorte que presionas con gran fuerza, seguidamente sí o sí saldrá volando. Tranquilamente podrían tener relaciones como el resto del mundo, pero cuando ves que tratan de ocultar y no educar de algo tan normal como el sexo, ya te das cuenta que su chip está bastante mal. ¿Ustedes creen que este problema es de ahora? Pueden investigar lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial. No era un presidente, era un emperador, que más que un emperador para ellos era un dios con seguidores muy fieles, tan fieles que los soldados eran capaces de suicidarse en su nombre, los conocidísimos kamikaze, o en español viento divino. Y ahí traemos otra vez este concepto de la divinidad, tan así que cuando este mismo se rindió, lo hizo aceptando su derrota, es decir, que su dios acepte su derrota significaba que todo se había acabado para ellos. Estaban viendo a un ente superior, un ente que ellos creían divino como un dios, a su dios, haciendo algo humano. Eso ocurre con estas idols, cuando sus fanáticos descubren que no son ángeles con cuerpo humano, sino humanos con cuerpos angelicales, con alas, las cuales son las agencias que tienen detrás de ellas y los compositores. Quiero cerrar el video con 2 noticias. Una nos revela que un fanático acaba de asesinar a una idol. La apuñaló terminando con su vida, diciendo que era su novia. Obviamente falso. Es loquísimo. ¿Saben qué otra cosa ocurre entre las idols? Si ellas alguna vez tienen un novio, las empresas detrás obligan a ocultar ese hecho, porque sus fanáticos tienen ese extraño fetiche de que alguien que ni siquiera sabe de su existencia sea solo para ellos. Tatsuya Suzuki. Este tipo no te sonará ni aunque te diga su nombre, pero todo el mundo sabe ahora que era la voz de Draken. Resulta que este chico mantenía relación con uno de los íconos más importantes del anime, la cantautora Lisa, que si no te suena su nombre igualmente la conoces, ya que es la que canta el opening de Sao, la que también cantó el opening de Kimetsu no Yaiba, Gurenge y muchísimos otros animes más. Pues a este chico se le filtró una foto de él saliendo del hotel con una joven, la cual obviamente no era Lisa, su pareja. Tras este gran incidente y otros más, los cuales me han comentado, perdió todo tipo de trabajo como seiyuu de la voz de Draken y no volvió a renovar otros contratos con otros animes. Y fuera de que por una infidelidad destrozaron su carrera laboral, también este chico supuestamente habría intentado suicidarse, lo que sí se sabe que estuvo internado, diciéndole a Lisa que estaba totalmente arrepentido de lo que hizo y que aún seguía amándola. Japón y Corea, los idols de allá, siempre tan extremista. Odio que se tomen los suicidios como algo común y que pasa todos los días, por más que realmente sea algo normal entre los cantantes de Corea, K-pop o de Japón. Pero finalmente Lisa lo perdonó y ahora hasta van a casarse, anunciando que Lisa va a dar a luz un hijo. Bueno, al menos trajo una vida entre un mundo de tantas muertes. El acoso y el peligro que pueden correr niñas por tan solo cantar, bailar y ser lindas. El mundo del entretenimiento no está mal. Está mal en el sentido monetario, ya que es un trabajo de mucho riesgo y poca ganancia. Está mal en el sentido de que las empresas dueños de estos mismos grupos de idols, de bandas, de series, de novelas, lo que sea, todo ese mundo está regido por personas ya muy viejas, que no van a apostar por el desarrollo de un artista. Van a encontrar
captar el encanto de una joven y cuando ésta deje de ser joven, van a buscar a otra. Pero en sí me parece totalmente tierno, puro, que una niña quiera mostrar lo que le gusta hacer, cantar, bailar, y si quiere tener un romance con un niño de su edad, es totalmente honesto y normal. Por eso mismo, las idols no son las que están mal. Las que están mal son las personas que están perturbadas, abandonadas, que no saben separar el show de una chica como cualquier otra, que no saben separar lo divino a lo humano. Y por último, chequea el comentario fijado, dale like si te gustó y suscríbete para más videos por el estilo.